Al leer el título de este video, seguramente pensaste en algún trabajo musical del género black o death metal, de temática satanista o gore, repleto de sonidos guturales y de letras macabras y explícitas. Tal vez algunos hayan pensado en el subgénero del hip hop horrorcore, en el cual las letras hablan sobre incesto, necrofilia, pederastía y cosas de tal calibre que la mayoría de sus cultores son bandas underground que no pueden ser siquiera difundidas en los canales de distribución convencionales debido a la ilegalidad de muchas de sus letras. Quiero que recuerdes una frase que siempre te digo: la realidad supera a la ficción. Y en los muchos ejemplos de álbumes escalofriantes que podríamos citar de los géneros anteriores, estaríamos hablando de horror ficticio, de sonidos guturales fingidos, de gritos artificiales. Sin embargo, existió una banda que hizo del horror, la agonía, el dolor y la demencia de la vida real un estilo musical propio, y se atrevió a publicar el que es considerado por muchos como el trabajo musical más perturbador de toda la historia. Hablamos de la banda neerlandesa Stalag y su sucesora Gulag, de cuyos miembros no podemos dar mayor información, ya que trabajan en el más absoluto anonimato y de hecho se presentan enmascarados en todas sus presentaciones. En su caso, no como adorno o puesta en escena, sino para evitar responsabilidades legales debido al carácter clandestino y en algunos casos ilegal de su música. Todo comenzó en el año 2000, fecha en que uno de los integrantes de Stalag trabajaba en un hospital psiquiátrico de alta peligrosidad, en cuyas noches era común escuchar los alaridos y llantos de los pacientes allí internados. Afectado por aquel concierto de ruidos siniestros que debía enfrentar cada noche, el cual estaba afectando su propia salud mental, el que sería el futuro fundador de Stalag decidió grabar estos sonidos y luego mezclarlos para añadirles el acompañamiento de una guitarra distorsionada de fondo. El producto final fue simplemente abominable. Al compartirlo con otros, algunos quedaban fascinados, pero no pocos se sentían cómodos y le pedían que quitara aquellos sonidos infernales grabados en uno de los lugares más comparables al infierno que existen sobre la tierra. Un hospital psiquiátrico con pacientes de alta peligrosidad. En aquella primera grabación incluyó los alaridos y confesiones de un paciente psiquiátrico criminal encerrado por matar y descuartizar a varias personas, así como los llantos de miedo de algunas pacientes femeninas que habían sido golpeadas y amenazadas en la institución por este sujeto.
Así nacía Stalag, banda que lleva el nombre de un siniestro campo de concentración establecido en Holanda durante la ocupación alemana. Como banda, comienzan a profundizar el concepto para su primer álbum, que se llamaría Project Nihil, el cual consiste en alaridos de pacientes psiquiátricos golpeados por los enfermeros, cantos disonantes e incoherentes de esquizofrénicos encerrados en sus celdas, y confesiones y risas de asesinos psicópatas obtenidos de varias instituciones de salud mental. No queda claro si con el permiso o con la complicidad de algunos empleados probablemente sobornados, lo cual hace todo aún peor y más ilegal. Uno pensaría que este es el álbum más terrorífico de la historia. Pero si bien Project Nihil es un trabajo totalmente perturbador y no apto para personas sensibles, incluso no apto para todas las personas habituadas a los géneros más extremos de música, ya que hablamos aquí de un concepto con sonidos reales, la banda no tocó fondo con esa primera obra. Siguió sacando álbum tras otro, hasta llegar al que sus propios fans consideran su obra cumbre en el año 2007, titulado Project Misanthropia. Difícilmente se pudiera elevar el nivel de horror de este álbum, el cual está prohibido en diversos países y totalmente proscripto de los servicios de streaming de música como Apple o Spotify, donde no es posible encontrar ni la banda ni sus canciones, sino solo playlists alusivas a modo de homenaje. De hecho, tras ese álbum, la banda comprendió que había agotado la fórmula y se disolvió, reconstruyéndose bajo el nombre de Gulag, un proyecto similar y con gritos y quejidos reales, pero de corte más orquestal. Ahora te preguntarás qué tiene de terrorífico el álbum Project Misanthropia. Un crítico de música extrema llamado Tim Kelly, alguien habituado a bandas de black metal, noise y death metal, escribió respecto a este trabajo: la naturaleza del proyecto es fea, el nombre es feo y la música, si se le puede llamar así, que sale de los parlantes como gas venenoso, es mucho más que fea. En su último trabajo bajo el nombre Stalag, es posible escuchar los ya clásicos alaridos de agonía y dolor de enfermos mentales recluidos. Entre ellos, los chillidos agudos de una paciente mientras se autolesionaba los brazos. Además, se escucha el llanto de una joven de edad indefinida, quien cuenta los gritos, encerrada tras un intento de terminar con su vida, su propia experiencia cuando su padrastro abusó de ella. También hay carcajadas siniestras de un asesino múltiple convicto y las grabaciones de los sonidos de latigazos y golpes sobre un indigente a quien aparentemente se le pagó para que lo permitiera, entre los cuales arrepentido suplica para seguir siendo golpeado y torturado. No se sabe bien por quién o quiénes, y mucho menos cómo se obtuvo esta grabación. Al parecer, el pequeño pero devoto núcleo de fans de la banda se ha mantenido durante años enviándole a los integrantes grabaciones horrendas
con descripciones para darles tela para la confección de sus trabajos. Y de hecho, compitiendo para lograr el sonido más horrendo y así ser dignos de ser incluidos en el álbum de Stalag. Por momentos, entre la constelación de gritos, gemidos, llantos, golpes y sonidos horrendos, con amenazas, maldiciones y risas grotescas añadidas, se escuchan llantos de bebés, de los cuales algunos afirman estaban en centros de cuidados intensivos a punto de morir. Y también gritos de niños asustados por sus padres para capturar sus gritos de horror y enviarlos a la banda. Esta es la clase de acusaciones que circulan en los hilos y grupos relacionados con este grupo neerlandés, el cual tras ese estremecedor trabajo decidió hacerse un soft reboot y renacer bajo el nombre de Gulag. Quizá te preguntes por qué los pacientes psiquiátricos accedieron a colaborar con la banda. Su líder fundador respondió hace poco al periodista Kelly Scallon. Su enfermedad mental les hace odiar a los humanos y a su sociedad, por lo que no es difícil convencerles de que formen parte de nuestros proyectos. Nunca antes la música había llegado al extremo de ser casi universalmente ilegal debido a su propia naturaleza ilícita. Pocos sonidos, afirman quienes los han escuchado, pueden equipararse en horror e intensidad al del álbum más explícito, brutal y oscuro de esta extraña y mórbida banda holandesa, cuyos instrumentos no hacen sino enfatizar y realzar con distorsiones y cacofonías espeluznantes la gama de sonidos tomados del mundo real, que no son sino ecos de horrores verídicos, obtenidos a veces con consentimiento y a veces sin él. La pregunta es para la caja de comentarios. ¿Justifica la libertad de expresión trabajos como el de Stalag? ¿Hacen mal las distribuidoras de música en proscribirlos y censurarlos? ¿Existe un límite para la música? Si el video te gustó, por favor deja tu comentario. A veces, la mejor parte del video es justamente esa. Nosotros agradecemos mucho tu like también. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.